tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy queremos presentarle a usted un programa especial, prácticamente netamente económico y con algunas declaraciones que dio el presidente de la República sobre la tasa de desempleo y sobre la pobreza, y que nos llama mucho la atención porque a pesar de la crisis mundial económica de los mercados y que vamos a ver, el mundo no anda bien. Le vamos a presentar hoy todas las variables y todos los riesgos que experimenta el mundo en la parte económica a través de los mercados, y que los bancos centrales no nos los van a decir, pero que nosotros tenemos las evidencias y las pruebas de lo que nos espera. Y como estamos en años electorales en muchos países, es bueno que el pueblo sepa, para que entienda que esto no se cambia con un decreto y que no importa el gobierno que esté en turno, esta crisis es mundial y lo que se avecina no es nada halagüeño. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. El Ingeniero Revela el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, que estará localizada en un sector exclusivo de la ciudad de Santo Domingo y que será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Es un condo hotel y que tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas y que usted podrá deleitarse viendo toda la ciudad de Santo Domingo y su entorno. O sea que no tan solo es una inversión que usted va a hacer, que le va a producir un 20% mínimo de su rentabilidad todos los meses, sino los nuevos tiempos de su inversión garantizada a través de esta cadena de hoteles como lo es Wyndham Hotel. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traernos la torre más emblemática y hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe a la ciudad de Santo Domingo, específicamente a la capital como lo es el Piantini. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, esta semana se produjeron varias declaraciones muy importantes para el país, algunas por el presidente y otras por el ministro de Economía. El presidente dice que el nivel de desempleo bajó a 4.7%, el nivel más bajo en décadas. Entonces, si tomamos en consideración que el gobierno asumió luego de una pandemia y que el país estuvo cerrado, una crisis mundial, y que no había dinero ni siquiera para pagar las nóminas y que se perdieron más del 50% de los trabajos. Entonces, y que hoy, 3 años después, tengamos el nivel de desempleo más bajo, dice la importancia del buen manejo de la economía a través de este gobierno. Y qué bueno, porque no es necesariamente con mucho dinero que se ha hecho. Es como diría el presidente Nayib Bukele, y que nosotros lo asumimos. Cuando se roba, el dinero no alcanza. Ahora, cuando no se roba, el dinero alcanza.
¿Qué fue lo que dijo el presidente, señor director? La número 3, presidente Abinader afirma, nivel de desempleo en República Dominicana es 4.7%. Entonces dice aquí, el presidente Luis Abinader encabezó la ceremonia de apertura de la 46 reunión de la Comisión Técnica, donde destacó que el nivel de desempleo en el país actualmente está en 4.7%, siendo este el más bajo de las últimas décadas. O sea que eso dice del extraordinario manejo del presidente de la República, Luis Abinader, que a pesar de una pandemia, el país cerrado, se perdió el 50% de los empleos. Hoy, 3 años después, el gobierno puede asumir y exhibir, decir que tiene 4.7% de desempleo, la tasa más baja en décadas. Entonces eso es un logro que hay que destacarlo. Pero eso baja la pobreza también. ¿Qué más dijo el presidente? La número 4, señor director, para que veamos. Dice aquí, el presidente Abinader encabezó la ceremonia de apertura, donde 4.7%, siendo este el más bajo en las últimas décadas. Asimismo, resaltó que el año pasado el 34% de los nuevos empleos que se crearon en el país fueron jóvenes de primer empleo. O sea, esos son puntos que hay que destacarlo. Significa eso, que un 34% de los nuevos profesionales o jóvenes que iban a tener su nuevo empleo, pues obtuvieron su primer empleo. Entonces, eso nos dice a nosotros que por lo menos hay una esperanza para la juventud con este gobierno. Porque debemos destacar algo muy importante. Y lo hemos dicho, a nosotros no nos importa qué gobierno esté en el poder. A nosotros lo que nos interesa y nos importa y nos debe importar es que los recursos del Estado se manejen con transparencia y honestidad. Luis Fernando García no quiere ver funcionarios ladrones dirigiendo este país. No lo queremos ver. Y no deben volver nunca jamás. Ninguno. Todo el ladrón tiene que ir para Jayo, para la cárcel, donde tiene que estar, donde debe estar. Porque hoy, 3 años después, podemos ver esto, que un presidente honesto puede bajar la tasa de desempleo y puede bajar la pobreza cuando no se roba. Porque no hay, antes no había, por 20 años no había consecuencia. El PLD y la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, PLD 1 y PLD 2, son 2 empresas privadas, no son partidos políticos. Porque los funcionarios de esos partidos van al gobierno a buscárselo de ellos. Y no con los dineros míos. Yo no quiero seguir pagando impuestos para que un funcionario ladrón se vaya y se lleve 1.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, 30.000 millones. Donde la familia presidencial del expresidente está presa. Por lo mismo. Entonces eso hay que erradicarlo de raíz. Y este presidente ha enfrentado la impunidad con autoridad y con determinación. Y eso nosotros tenemos que apoyarlo. Y debemos de apoyarlo si queremos un país mejor. Porque lo que viene no es nada fácil. Vamos a presentar la evidencia de lo que viene sobre los problemas económicos del mundo y que nos van a afectar a nosotros. Colócame la siguiente gráfica, señor director. ¿Qué dice la número 5? Dice aquí, pobreza se reduce hasta un 23.4% en República Dominicana, dice el ministro de Economía, el señor Paveliza. Y la número 6, señor director, para que veamos antes de entrar en los mercados y la importancia, dice aquí, el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo informó que las mejoras en la disminución de la pobreza, las cuales comenzaron durante el primer trimestre de 2023, continuaron el periodo abril-junio del presente año con una reducción de hasta de un 23.4%. Entonces eso es saludable para el país. Eso hay que destacarlo. Y eso es lo que nos dice a nosotros de que este gobierno, afortunadamente para todos los dominicanos, independientemente de la crisis económica que estamos viviendo y de lo que viene, que vamos a presentar las pruebas, pues ha hecho un buen manejo de la economía, tanto el gobierno como el Banco Central, porque cuando no se roba, el dinero alcanza. Entonces, eso no quiere decir que no haya ladrones en este gobierno, los hay, y hay que meterlos presos cuando le hagamos la auditoría, porque no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de funcionarios ladrones. Y los gobiernos son los que apañan la impunidad o promueven la impunidad, como los pasados 20 años, que eran gobiernos que promovían la impunidad de sus compañeritos. Que los nuevos ricos de hoy no son ricos tradicionales de empresas que se fundaron hace 100 años, no. Hay que averiguar, y este pueblo tiene que investigar, y nos tienen que decir a nosotros si las empresas del Estado que vendieron los gobiernos pasados, y muy especialmente el expresidente Fernández, si esas empresas están en manos de los nuevos ricos del PLD o de la Fuerza del Pueblo.
Si es así, hay que ir por ese dinero, porque eso es ilegal. O sea, hay que ver a quiénes fue que le vendieron las empresas del Estado, que le quitaron al pueblo dominicano para venderla, y si la compraron los compañeritos con el dinero robado de los contribuyentes. Eso es lo que tenemos que determinar. Si esas empresas en manos de quién están. Hay que investigar eso. Atención a la señora Miriam Germán. Hay que buscar todas las empresas del Estado, todas las empresas nuestras, a ver en manos de quiénes están, quiénes la compraron y de dónde sacaron el dinero para comprarla. ¿Cuáles son esos nuevos empresarios dueños de la lotería, dueños de Pinturas Pidoca, dueños de la tabacalera y dueños de los ingenios y dueños de todo? ¿En manos de quién están esas empresas? Si es en manos de los compañeritos del PLD que están, o de la FUCU, o de otro partido cualquiera. Entonces eso hay que investigarlo bien a fondo. Y este pueblo debiera reclamar eso, para nosotros saber los nuevos ricos y los nuevos empresarios de nuestras empresas, qué están haciendo con ellas y de dónde consiguieron ese dinero. Entonces, ahora vamos a entrar con un nuevo tema, al mercado. Dice el señor Valdés Albizu, y destaca el fortalecimiento del mercado de valores. Eso es muy importante, porque nosotros hemos dicho aquí por infinitas ocasiones que para que un país se desarrolle necesita tres cosas y tres cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Fíjense que venimos hablando de atacar la impunidad. No hay forma de desarrollarse en un país donde se roba. No se puede desarrollar un país lleno de funcionarios ladrones, no de persecución política, no, funcionarios ladrones, porque a ellos no les gustan que le llamen por su nombre, pero sí tienen el coraje de robarse dinero del pueblo. Porque aquí hubo un diputado que declaró 3.000 millones de pesos. Eso hay que investigarlo, hay que ir por ese dinero, porque vienen tiempos críticos, no tan solo para el mundo, sino para nuestro país. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos qué dice el señor Héctor Valdés Albizu. Valdés Albizu destaca fortalecimiento del mercado de valores. Qué bueno, porque este programa nació para eso, para promover la cultura bursátil, porque no hay forma de desarrollarse al margen del mercado de valores fuerte. El gobernador destacó el papel del Banco Central en el desarrollo de su marco legal e institucional, la reforma CIPAR y la desmaterialización de sus emisiones de valores en Cebaldón. Eso dijo el señor Héctor Valdés Albizu. Y entonces, cuando vemos esto, nos llena de satisfacción, porque este programa es para eso, para promover la cultura bursátil, porque es una cultura. Y hemos dicho siempre que para que podamos hacer un comentario acertado y correcto, tenemos que ver la bolsa primero, porque la bolsa es la que dirige la dirección de la economía mundial y por descalificación la dirección de nuestra economía. ¿Qué más dice el señor Valdés Albizu? La número 11, señor director, para que veamos, dice el señor gobernador. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, expresó la importancia de que reguladores, líderes empresariales, inversionistas, participantes de mercado, emisores de valores, demás agentes económicos y público en general, los cuales conforman el tejido que impulsa el desarrollo de nuestra economía, intercambien conocimientos y reflexionen sobre los retos que nos plantean las tendencias inmediatas y futuras de nuestro mercado de valores en el contexto y la evolución de los mercados a nivel global. No se puede desarrollar un país si no ingresamos fuertemente al mercado de valores. No hay forma de desarrollarlo, porque es donde se crean las riquezas. Y qué bueno que el Banco Central está involucrado, apoyando el crecimiento y fortalecimiento de nuestra bolsa de valores. Porque es lo que nos va a dar a nosotros en 30 años el desarrollo, junto a un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Y que los funcionarios ladrones le quitemos todo, con la ley de extinción de dominio, y que no salgan jamás de la cárcel. De ahí ellos tienen que salir un ataúd. Un funcionario de cualquier gobierno que se robe 5.000 millones de pesos, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, tiene que ser condenado a 100 millones de años. No hay forma que se salve. Y hay que cambiar las leyes para que las penas sean más duras. O sea, no queremos 30, no, queremos por lo menos 100 años de cárcel, cadena perpetua. Eso hay que implementarlo en este país, que haya consecuencias graves para los ladrones, no para los políticos. Fíjense que dije para los funcionarios ladrones. Si usted no es ladrón, entonces usted no está ahí. Si usted es ladrón, prepárese que vamos por usted y por el dinero del pueblo, de los contribuyentes.
Porque cuando se pierde un peso, entonces el Banco Central tiene que ir a la Bolsa de Valores a colocar ese peso, buscarlo prestado para que usted y yo lo paguemos 3 veces en 10 años. Si usted está dispuesto a hacer eso, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Entonces, piénselo bien, porque cuando un funcionario se roba su dinero, destruye el futuro suyo y el de todas sus generaciones. Colócame la número 12, señor director, para que veamos qué más dijo el señor Valdés Albizu. Valdés Albizu destacó el soporte del Banco Central en la formulación del marco regulatorio, con la promulgación de la ley, de la antigua ley 1900, así como el apoyo brindado a la Superintendencia del Mercado de Valores con capital humano especializado. De igual forma recordó el esfuerzo mancomunado con la Superintendencia del Mercado de Valores para la aprobación de la ley vigente, la 249-17, que es la nueva ley de Mercado de Valores, así como la elaboración de sus reglamentos de aplicación. Qué bueno, porque esa ley permite ya que empresas dominicanas vendan acciones en la Bolsa de Valores y que ya tenemos 2 empresas, César Iglesias y el Banco Promérica del sistema financiero. Qué bueno, porque deben de venir cientos de empresas a cotizar sus acciones a la Bolsa de Valores. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que nosotros lo hemos explicado muchísimas veces, porque se consigue financiamiento más blando a través del mercado de valores y que su empresa no entre en una deuda con un banco. Si usted tiene que buscar 100 millones de pesos prestados en un banco a la tasa actual, usted tendrá que pagar mucho dinero en interés. Entonces esa empresa está condenada a fracasar, está condenada a quebrar, porque no hay forma que una empresa se sostenga buscando cientos de miles de millones de pesos prestados para pagar una alta tasa de interés. Entonces eso es lo que hacen los empresarios de los G7, que van a la bolsa, cotizan sus acciones y consiguen ese dinero fresco a través de las ventas de sus acciones. Y usted se convierte en propietario en función de la cantidad de acciones que usted tenga de esa empresa. Colócame la número 13, señor director, para que veamos la ventaja. Dice aquí, ventaja significativa para la economía. Valdés Albizu significó que el funcionamiento del mercado de capitales local proporciona a las empresas locales una vía adicional de financiamiento directo a través de la emisión de instrumentos financieros como acciones y bonos, y de forma indirecta por medio de fondos de inversión y fideicomisos, propiciando una mayor actividad económica con su consecuente generación de nuevos empleos. Fíjese que la importancia del mercado de valores no solo crea empleo, sino que le proporciona el dinero. Puede bajar con nosotros, señor director. Le proporciona un capital fresco a la empresa a través de la venta de sus acciones, genera más empleo, más riqueza y menos peso en los pagos de intereses para las empresas, por lo cual una empresa que venda más, entonces tiende a crecer porque tiene menos gastos, menos débitos, menos liability o menos deudas, en palabras simples y llanas. Entonces el mercado de valores proporciona esas ventajas a las empresas. Y a nosotros, a los pueblos, al mundo, nos permite crecer con esa empresa. O sea que si esa empresa tiene buenos productos, una buena administración y un buen mercado, usted puede crecer con esa empresa. Porque usted compra iPhone y compra todo lo que tenga que ver con Apple Computer. Bueno, pero ¿qué es lo que vende Apple? Computadora y teléfono y chips. Entonces, para que usted tenga una idea. Entonces, esa empresa, usted puede crecer con ella, con la compra de acciones en la bolsa de valores. Y si vemos el mercado, tenemos que ver a través de la bolsa de valores precisamente, valga la redundancia, las diferentes variables y los diferentes riesgos que enfrenta el mundo, porque le dijimos que vamos a ver las evidencias que nos dice la bolsa del riesgo que presentamos como economía. No solamente la República Dominicana, sino el mundo. Pero si nos vamos al mundo, podemos por descalificación saber lo que va a pasar aquí. Colócame la número 14, señor director, para que veamos, fíjense, la cantidad de ahorro. Esa es la cantidad de ahorro personal en su punto más bajo. En Estados Unidos, un trabajador común se estaba ahorrando cerca de un 18% de su dinero, de sus ingresos. Hoy, un 3%, 2%. Entonces, un país, eso es Estados Unidos, un país desarrollado, con $66,000 per cápita. Si usted se ahorraba antes un 18, un 20%, y ahora usted se ahorra un 2, un 3%, eso nos dice a nosotros que hay problemas en el mundo. Si ellos tienen problemas, nosotros tenemos problemas.
porque esa es la moneda más poderosa del mundo. Y los commodities vienen dados en esa moneda. Y si usted no puede ahorrar, si no se incentiva el ahorro, y de 20%, 18%, bajamos a un 2%, los bancos tienen menos dinero ahora para prestarlo. Y si usted es un pequeño empresario, usted tiene menos posibilidad de crecer, porque los bancos, basados en esto, el que le está entrando menos dinero, pues condicionan los préstamos y son más duros ahora. Usted tendrá que probar que usted va a poder pagar eso. Colócame la número 15, señor director, para que veamos cómo se ha contraído el ahorro. Miren, saving are contracting. Next saving as a percentage of gross national income. Fíjese que tocó 0. Y en la crisis del 2007, solamente comparado en el 2007, del año 1947, los créditos no estaban tan contraídos como ahora. Y todas esas barras grises, como dice arriba, son recesiones. Y cada vez que eso ocurre, que baja por debajo o que alcanza ese nivel, fíjese, ni siquiera 0 toca, son crisis profundas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 recesiones se han producido. Entonces, no estamos tan bien a nivel mundial. Entra en contraction territory. O sea que el dinero, el ahorro, el next saving ha entrado en un territorio negativo. Y eso es letal para el mundo. Es letal para los bancos. Es letal para las empresas. Y eso cuesta empleo. ¿Y eso qué significa eso? Que si usted pierde su empleo, usted tiene problemas. O sea, si lo pierden miles, entonces tenemos depresión. Y los mercados no nos mienten. Eso no se lo inventó Luis Fernando García. Le estamos presentando la evidencia para que usted sepa lo que viene. Y como estamos en un periodo electoral, eso no importa el gobierno que esté. Quien sea, en este caso, el PRM, cualquiera que esté, estos problemas van a venir y están ahí. Y no se resuelven con un decreto, para que estemos claros en eso. Para que los candidatos presidenciales no se vayan a los medios de comunicación a decir que resuelven eso, que eso es falso, toda falsedad, porque le vamos a presentar las pruebas. Esto no se resuelve con un decreto. Ahora, como sí se resuelve, es invirtiendo más en el país. Como sí se resuelve, es atacando la corrupción, a la impunidad, para que el dinero de los contribuyentes no se vaya a los bolsillos de los funcionarios ladrones, para que no haya que buscar más préstamos y buscar ese dinero y reponerlo. Porque es muy fácil decir, este es el gobierno que más ha endeudado, pero los pasados 20 años se perdieron y están en los bolsillos de los funcionarios ladrones el 34% del PIB. ¿Y usted sabe cuál es el dato del 34% del PIB? Que al PIB actual, calcúlele el 34% a 106 mil millones de dólares, para que usted sepa qué cantidad de dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Y cuando hablemos de deuda, cuando hablemos que este es el gobierno que más ha endeudado, tenemos que decir también que por los pasados 20 años se han robado este país. Hay que buscar ese dinero, 34% del PIB. Y le voy a decir en cantidad de dinero que es, que tiene que ser a un PIB, no el PIB actual, sino el PIB mínimo del 88 mil millones de dólares. Entonces, si calculamos 88 mil millones de dólares, para que el pueblo tenga una idea, por 34%, en los bolsillos de los funcionarios ladrones tenemos 30 mil millones de dólares perdidos. Entonces ese dinero hay que buscarlo prestado. 30 mil millones de dólares es prácticamente el 50% de la deuda externa. Entonces cuando nos digan a nosotros que este es el gobierno que más ha endeudado, hay que decirle que por los pasados 20 años los gobiernos han sido los que más han robado. El 50% del PIB. Eso es inaceptable. Un país que se respeta no permite eso. Entonces vamos a seguir viendo las variables, lo que eso significa cuando se contrae los créditos y cuando los bancos tienen menos dinero para prestarlo y en consecuencia las empresas crecen menos, porque si hay menos dinero y hay 10 empresas buscando préstamos, le van a prestar a 2, las otras no tendrán dinero y eso se llama quiebra para empresas y pérdida de empleo. Eso me lo está diciendo la bolsa. Por eso que decimos que hay que ver la bolsa. Colócame la 16, señor director, para que veamos qué más significa esto. Miren, esa es la deuda que sigue aumentando. Se aumenta la deuda de Estados Unidos, pero también aumenta la deuda nuestra, porque tenemos menos recursos, menos personas trabajando, se están contrayendo los ahorros, los savings. Entonces, si tenemos menos recursos y el gobierno colecta menos, con una presión fiscal de 14.5, hay problemas. Porque hay problemas mundial y en consecuencia problemas en nuestra economía, en nuestra sociedad.
Entonces, por eso es que tenemos que apretar. ¿Y apretar qué? La persecución de los ladrones, de atacar más, que haya consecuencias y que no haya corrupción. Siempre va a haber. Lo que no puede haber es impunidad. Entonces, vamos a ver, señor director, el número 17, para que veamos préstamos bancarios, como los préstamos, miren, volvemos de nuevo. Los bancos, Net US Bank Tightening Lending Standard, Comercial e Industria. O sea, los préstamos bancarios, tanto comerciales como industriales, están siendo cortados. Entonces, un 50%, fíjese el punto donde está. Siempre que eso pasa, hubo una recesión en el 20, cuando la pandemia, pues no había préstamos. Hubo una recesión en el 2008-2009, en el 2001 y en el 90-91. Y desde el año 1947 hemos tenido 12 recesiones. Y eso ha sido así. Eso nosotros no lo estamos inventando. Esa es la interpretación de la bolsa. Eso es lo que nos dice la bolsa nosotros de lo que va a pasar, de lo que viene, de lo que está en camino. ¿Y ustedes piensan que estamos exentos de esto? No, señor. Y colóqueme la siguiente gráfica, señorito, pero nos vayamos a pausa ahí. El credit contraction is here. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando nosotros. Mire, credit contraction is here. O sea, los bancos se contraen en su punto más bajo. Bank credit is contracting. Only happened durante la crisis financiera en el 2010. Nunca antes había pasado eso. En el 2010, 2008, 2010. Entonces, eso no va a pasar a nosotros, pero estamos en un periodo eleccionario. Cuando vengan despidos masivos de empleados y que el gobierno no tenga dinero, el pueblo tiene que saber qué es lo que está pasando a nivel mundial, porque no queremos ver los candidatos presidenciales yéndose a los medios de comunicación a hablar disparates, porque vamos a presentar su forma. Ellos lo que tienen que hacer es probar que esto es falso. Esta es la interpretación de la bolsa. Eso lo hemos dicho siempre, que la bolsa no dice todo lo que va a pasar. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si vemos todo lo que está pasando, todos los riesgos y la incertidumbre en los mercados y lo que viene para nuestra economía y que vemos allá el tren que viene a arrollarnos, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Ahorrando más, atacando más la corrupción y la impunidad y que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios ladrones. Porque lo que viene no es nada halagüeño, no solo para nosotros, sino para el mundo entero, porque los mercados están sobreextendidos y la crisis que viene es demoledora. En el próximo bloque vamos a continuar con las siguientes variables para que el pueblo entienda que esto no se construye, ni se reemplaza, ni se resuelve con un decreto. El que le diga eso le está mintiendo. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, cuando se rompe un ciclo en la parte económica, los más afectados al final son los empleos, la empleomanía, porque todo llega ahí. Cuando los empresarios pierden dinero, cuando las corporaciones pierden dinero en la bolsa de valores, sus acciones bajan, cuando los industriales pierden dinero, cortan por las nóminas. Pero también cuando no hay crédito, cuando usted no puede pagar, cuando usted no puede conseguir dinero para usted expandir su empresa o conseguir dinero para usted poder subsistir, mantenerse en el tiempo, pues usted termina quebrando. Y si usted tiene 10 empleados, esos 10 empleados van para la calle, desgraciadamente. Así es como funciona el ciclo. Entonces, cuando le decimos que esto es mundial y que es grave, es porque es grave. Lo que viene no es nada halagüeño y el gobierno y el país tiene y debe de prepararse para lo peor. Para eso es que el gobierno toma medidas para cuando venga un problema, un periodo de crisis, poder enfrentar esa crisis y solventar esa crisis. Pero si nosotros no podemos llevar nuestro dinero de depósito, de ahorro a los bancos terminan quedándose con menos dinero y por lo tanto prestando menos. ¿Y qué hacen los bancos? Que son más selectivos con el dinero que van a prestar y a quiénes se lo van a prestar. O sea, le exigen más a usted. Y si usted no puede demostrarle a un banco que usted va a poder pagar esa cuenta o ese préstamo, sencillamente el banco no le presta. Así de simple. Entonces, por eso la importancia de conocer lo que viene para que usted se proteja. Por eso hemos dicho muchas veces que no era el mejor momento para usted endeudarse, porque hay problemas en la economía mundial. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos en qué se traduce eso que hemos dicho. Miren, esas son Cumulative Number of Small Businesses, Bankruptcies each year. O sea,
1.491 empresas, MIPYMES, han quebrado en Estados Unidos. Fíjense la dirección como va en forma ascendente. 1.491 hasta la fecha. Eso nos dice a nosotros los miles de empresas pequeñas, MIPYMES, que también van a quebrar o han quebrado en la República Dominicana y el mundo. Pero cuando quiebra una empresa, hay personas que pierden su trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas variables, aparte de lo que nos está afectando todavía, que han hecho que estas empresas tengan problemas? Bueno, el financiamiento, nosotros lo dijimos, porque hay una agenda de reducir la tasa de interés prácticamente a cero, y entonces los mercados y los profesionales fueron a buscar mercados fuertes, materias primas, commodities, y la pandemia, que se cerró el mundo y que la mayoría de los países perdieron un 40 o 50% de su fuerza laboral, eso nos creó un problema. Es cierto que nosotros pudimos recuperar los empleos, pero eso no quiere decir que no tengamos problemas. Claro que los tenemos, porque el financiamiento sigue aumentando. Sigue subiendo la tasa de política de rendimiento de los bancos centrales, lo que hace que el financiamiento sea más caro y que los bancos tengan más problemas y sean más selectivos al prestar su dinero, porque el dinero cuesta más ahora. ¿Y qué fue lo que produjo esa inflación? Bueno, el valor del dinero que se devaluó, lo dijimos, y eso provocó inflación, porque los profesionales y los mercados fuertes, los fondos de pensiones, las aseguradoras, fueron a buscar mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities y la materia prima. Coloca para el número 19, señor editor, para que usted tenga una idea de qué nos referimos. La tasa de rendimiento, miren, eso en Japón. Tasa de rendimiento de Japón. Antes estaba en punto negativo. En el 2020, la tasa del dinero, el yen japonés, costaba menos 0.20 negativo. Hoy está a 1.09, subiendo el valor del dinero. Pero antes no tenía ningún valor, era negativo. O sea que si usted tenía $1 millón, $1 millón de yen en el banco japonés, usted perdía dinero, 0.20% usted perdía en el año. Entonces eso incrementa el financiamiento. ¿Y qué más nos dicen las tasas de rendimiento desde el 1990 hasta el 2023? O sea que cuando aumenta el valor del dinero, cuando los bancos centrales suben su tasa de política monetaria y aumenta el valor, las empresas quiebran porque tienen menos posibilidad de pagar. No es lo mismo usted financiarse a un 0.20% negativo en Japón o en yen, que usted tenga que pagar ahora mínimo alrededor de 1.08 o 2%. Mínimo, no es lo mismo. Entonces, si usted tenía 100 millones de pesos en yen, transferido a yen, usted tiene problemas. Japón tiene problemas, el mundo tiene problemas, pero no solamente Japón. Vamos a ver todas las variables que nos van a afectar a nosotros. Y que ese tren viene por los empleos nuestros. Y que ese tren viene por las empresas nuestras. Cuando digo que viene es porque si los empresarios pierden dinero, cortan por las nóminas. Y eso nos cuesta empleo. Colócame la número 20, señor director, para que veamos la tasa de rendimiento desde el año 1990 hasta el 2023. Ahí los vemos, miren, un mes 5.55, 3 meses 5.62, 6 meses, todo explotando, subiendo. No hay forma, US Treasury Yield, no hay forma que el mundo se sostenga con un dólar tan caro, con una tasa de política monetaria de la Reserva Federal tan alta. Porque el valor del dinero ahora de 0.00 pasó a 5, a un mes le están pagando 5.55 en octubre, una locura. Entonces, si el valor del dinero es 5.55 y usted se financió a 0.00 y usted tiene $1 millón ahora a 5.55% mínimo, para que usted tenga una idea de lo que va a pasar con usted, con su empresa. Eso es insostenible con el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo iba evolucionando la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, que son el punto de referencia para cuando usted compra una casa, cuando usted se financia, cuando usted compra un carro, cuando usted financia su empresa. Usted elige los 10 años y los 30 años. Entonces, y los gobiernos, porque los gobiernos colocan también bonos a 30 años, hasta 50 años al gobierno que colocan bonos. Por eso es muy importante que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios, porque hay que colocarte dinero en dólares, buscarlo prestado en la bolsa. ¿Y a qué tasa no lo van a prestar? A esta tasa. Colócame la número 21, señor director, para que el pueblo vea en septiembre. Mire, en septiembre
la tasa de rendimiento de 30 años, baja un poquitico que se vea 30 year fix, ahí lo está viendo, 7.96% en septiembre. Pero ahora en octubre acaba de subir, esa es la número 22, señor director, para que veamos claro lo que está pasando. Miren, la número, esa es en septiembre, 7.96% a 30 años. Pero usted se financió a 0.25. O sea que si usted le cogió prestado, para que usted tenga una idea, en dólares, una tasa de política monetaria, $1 millón hace apenas 2 años, $1 millón por 0.20%. Estamos hablando de $2.000 en el año. Hoy, ese mismo $1 millón, 7.96 hasta septiembre, por 7.96%. Usted tiene que pagar $79.600 en el año, no 2.000, 79.000, una locura. Entonces usted tiene que quebrar y usted tiene que perder su casa. Entonces ese es el riesgo que corremos. Los trabajadores al final de la jornada van a terminar miles en sus hogares porque van a perder el empleo. Colóqueme la 22, señor director, para que veamos hasta cuánto ha subido eso ahora. La de 30 años a 8.09 esta semana. La tienes ahí, señor director, la número 22. Entonces, de 7.96 a 8.09, o sea que se pierde más dinero. Entonces, en los pueblos tenemos que entender que esto no se resuelve con un decreto. Y que no importa el gobierno que esté ahí, esta tasa de interés hay que pagarla a 30 años. Esta está ahí, señor director, la tenemos, el número 22. Para que el pueblo pueda entender, ahí la tenemos, 8.09% la tasa. Acaba de subir en septiembre. Entonces, pero no solamente es Estados Unidos, también Europa está pasando por el mismo problema. Entonces, esta variable de esta incertidumbre que nos están planteando los mercados, nuestros gobiernos, nuestra economía, nuestros empresarios tienen problemas. Graves problemas. Y eso viene ahora. Mire cómo estaba esa tasa de interés hace apenas 2 años. O sea, que en el 20 estaba en 0.02, hoy está en 8.09. Eso es insostenible en el tiempo. Eso no se lo está inventando Luis Fernando García, eso está ahí, latente. Entonces, todos aquellos que se financiaron de hace 2 años para acá, tienen que pagar esta tasa de interés. Empresas, industria, usted compró casa, usted compró carro, este es el financiamiento. Pero si usted pierde su empleo, lo pierde todo. Entonces vimos que 1.491 empresas ya de plano en el 23 han quebrado. Producto de este corte con el crédito y con la reducción del ahorro de lo que usted se puede ahorrar. Si usted antes se podía ahorrar un 20% y usted se ahorra un 2%, usted tiene problemas. Si se le presenta un problema a usted de enfermedad o un problema económico, usted tiene problemas. Porque usted tenía ahorros suficientes para solventar su problema. Ya no los tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esto? Que el mundo se aboca a un problema mucho más grave de lo que nosotros podemos ver más allá del 2024. Es para que estemos claros en esto, porque vendrán pronto los candidatos presidenciales a cuestionar esto, pero que vengan a desmentir esto primero, porque vamos a presentar esto. Lo que hemos dicho hoy y lo que decimos siempre, lo vamos a presentar con las evidencias. O sea, que si un candidato no puede demostrar que esto es falso, le está mintiendo. Esto no se corrige con un decreto. Ningún candidato presidencial baja la tasa de interés de 8.09, la baja a 0. Eso es falso de toda falsedad. Entonces vamos a ver, señor director, qué está pasando también en Alemania, la número 25, Germany Bond Yield Curve, para que veamos también la parte europea. Mira, ahí lo vemos, la tasa de rendimiento. Fíjese, en la línea de la X tenemos los años, un mes, 6 meses, 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 10. Pero en la línea de la Y tenemos la tasa de rendimiento. A un mes está pagando más de 3.60, pero fíjese cómo comienza a caer de 3 años, de 2 años, de casi 3.80 que paga, 3.70 que paga, cae a 4 años, 2.80. Entonces usted no va a colocar su dinero a 2 años, ni a 6 años, ni a 5 años, cuando a un mes le están pagando 3.70. Eso es falso de toda falsedad. Esa es la curva invertida y eso es recesivo y eso es letal para el mundo. Y la número 26, señor director, para que veamos la tasa de los 10 años con 3 meses, cómo se contrae todo en su punto más bajo jamás visto, ni siquiera en las pasadas 5 crisis que hemos tenido de los dot-com. Colócame la 26, señor director, para que veamos cómo se está contrayendo
la tasa de rendimiento invirtiéndose mucho más fuerte que la crisis del 20, de la pandemia, y la crisis del 2008. ¿Cómo estamos hoy? Esa es la gráfica número 26, señor director, para que el pueblo miren. Hoy estamos en peor posición que en todas las recesiones violentas que hemos tenido, desde el año 1990 al dot-com al 2000, a la crisis financiera de 2008, a la pandemia en el 20, hoy estamos en esa parte, en menos 2.5, por debajo. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? Que si la crisis de la pandemia fue grande, esta es mucho más grande. ¿Y con qué se traduce eso? ¿Con qué se come esto? Bueno, que los profesionales han comenzado a moverse a mercados fuertes, a materias primas. Esa es la número 28, señor director, donde dice Like Cattle Future. La carne de ganado acaba de explotar en la bolsa. O sea, que no se sorprenda mañana. Míralo ahí. Si un 50% más desde que alcanzamos un punto más bajo en el 20. O sea, que si usted va al supermercado mañana y la carne que le costaba 20 pesos, le cuesta un 50% más, le cuesta 30, no se sorprenda. Es producto de eso. Para que un candidato le diga que por qué le subieron la carne, nosotros se lo estamos diciendo aquí. Porque subió en la bolsa. Live Cattle Future. Esos son los mercados futuros de la carne de ganado viva. Entonces, si suben los mercados futuros, sube para el consumidor final, sube en los supermercados y usted tiene que pagarla más cara. Un 50% más su carne. Pero no solamente la carne. Colóqueme la 29, señor director, para que veamos también, además de la carne, el azúcar, que hablamos del azúcar. Entonces, para que veamos, y eso es inflacionario, porque la bolsa, los profesionales salieron a buscar mercados fuertes. Miren el azúcar, 200% más que en el 20. O sea que no se sorprenda que si el azúcar costaba, por ejemplo, 20 pesos, cueste 200% más ahora. Eso no es Luis Fernando García. Entonces, eso nos dice a nosotros que hay inflacionario. Y la última, señor director, y ahí nos vamos, la número 30, para que veamos también el jugo de naranja, que también es un commodity, y cuando usted va al supermercado, estará más caro. Colóqueme esa, señor director, y ahí nos vamos, que ha subido desde el 20, de 100 a 375. Eso es inflacionario. Esas son materias primas. Puede bajar con nosotros, señor director. Y esos son commodities. Entonces, a los aspirantes a la presidencia, que no se vayan a los medios de comunicación a decir quién le subió la carne, quién le subió el azúcar, quién le subió el huevo, o quién le subió el jugo de naranja, o quién le subió los cereales, o la materia prima, quién se lo subió. Lo subió los mercados futuros y la bolsa de valores. Y eso no se baja con ningún decreto, ni ningún presidente lo puede bajar con un decreto presidencial. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Living. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó